Bienvenidos a Política y Poder, con ustedes Norman Coronel otra vez, y el día de hoy tenemos a un invitado especial, al doctor Carlos Jaico Carranza. El doctor Carranza es, como ya saben, jurista internacional, internacionalista, escritor de varios libros, analista político internacional, y hoy nos acompaña para analizar un poco, pues, la situación actual, los escenarios que se ven este año de cara a las elecciones del próximo año, el 2026. Como sabemos, este año es un año preelectoral y obviamente importa mucho saber cuál es el análisis que profesionales como el doctor Jaico hacen respecto al aspecto y coyuntura política nacional. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Norman. Un gusto, como siempre, estar en tu gran programa, de verdad, el cual te felicito por llevarlo todas las semanas de tan buena manera. Bueno, aquí estamos, doctor, tratando como siempre y agradecido por la colaboración de profesionales como usted que contribuyen con su tiempo y su conocimiento. Bueno, doctor, empecemos. Este año es un año preelectoral, un año muy importante para el Perú, y quería empezar que nos comente usted cómo analiza, pues, la situación del Perú, sobre todo a la luz de los 41 partidos políticos que están habilitados para participar en las próximas elecciones presidenciales, próximas elecciones congresales, al Parlamento andino y al Parlamento andino que el Perú tendrá el próximo año. ¿Cómo ve usted la situación? A ver, en primer lugar, es la primera vez en la historia de las elecciones en el Perú en que se presentan 41 partidos políticos. Eso es algo inédito y, por no decirlo, inaudito. Entonces, esto nos va a llevar a un escenario, digamos, bastante complicado en términos ya de saber, por ejemplo, quién va a ocupar las candidaturas a la presidencia. Eso es ya lo principal. Imagínense, 41 candidatos a la presidencia, hay que encontrarlos. Y por lo que se ve, pues simplemente no hay, digamos, esas personalidades que hayan surgido del trabajo político en los partidos políticos que se haya hecho, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, esta ausencia lo que está permitiendo es de que tengamos el elenco de siempre. ¿Qué significa esto? Pues gente improvisada, arribistas, gente que quiere encontrar ahí digamos, un espacio bajo el sol para poder, pues, lucrar con las mieles del Estado. Y eso lo hemos visto. Hay acá mucho aventurero político y eso es lo que, sobre todo en estas elecciones, al tener 41 opciones, vamos a ver que se van a presentar por todos lados. Y un tercer punto importante que veo que de verdad es, creo yo, el más peligroso, es de que las organizaciones políticas sean penetradas por la criminalidad, por los grupos, pues, delincuenciales, quienes vean en esta oportunidad de poder llevar a un candidato que ellos van a solventar, van a pagar, a una de las, digamos, unos puestos de gestión de elección popular. Eso es muy interesante lo que acaba de mencionar, estimado doctor, sobre todo la penetración de las economías criminales dentro del Parlamento. Hay quienes afirman que efectivamente hoy día, actualmente ya el Parlamento, evidentemente, seguramente no todos, pero muchos congresistas que están allí atendiendo básicamente a intereses de economías criminales. Me refiero a intereses de gente que trabaja en minería ilegal, en trata de personas, en tala en deforestación y en trata de blancas. Entonces, ¿cuán alto es el riesgo que esta participación, lejos de disminuir, aumente quizás para las próximas elecciones? ¿Y qué tan dañino puede ser eso para el sistema y para la salud democrática del país? Bueno, esto, por lo que se ve hasta ahora, solo va a aumentar, porque como hemos visto, existe una cierta, digamos, manera de legislar que tiene, pues, nuestro Congreso, de manera a tener proyectos de ley que favorezcan la criminalidad. Y ese es un gran problema. Cuando no se legisla contra la criminalidad, es ahí donde todos los ciudadanos están en peligro, pues, constante. Y eso lo vemos. Entonces, ahora lo que vamos a tener a lo largo de este año, porque lo que se ve acá es que a través de los proyectos de ley lo que se quiere es cubrir
los delitos que se están cometiendo. Entonces, ese es un segundo peligro mayor que tenemos por parte del legislativo. Y eso lo vamos a vivir todavía a lo largo de este año. Hay que saber que todavía tenemos esa legislatura, la que viene, y la del 2026 todavía. Entonces, hay ahí gran espacio para que este tipo de proyectos de ley nocivos, nefastos y sobre todo que vengan a desestabilizar la institucionalidad, pues sean cosa corriente en el trabajo legislativo, ¿no? Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Usted entonces, estimado doctor, yo le voy a ser franco, he entrevistado a muchas personas y de muchas tendencias políticas incluso en este programa, gracias a Dios, pero hasta ahora todos coinciden con lo que usted acaba de afirmar, que el Congreso no está trabajando o que algunas leyes que está dando son pro crimen organizado, básicamente promueven y no luchan contra la delincuencia actualmente en el Perú. Entonces, ¿usted ratificaría esa posición que muchos, de algún modo u otro, también lo han dicho aquí y lo dicen en otros programas también, en todos los medios de comunicación? Sí, porque mire, nada más una muestra. El año pasado, en el mes de agosto, cuando se eliminó este tema de la detención preliminar, imagínense cómo usted, todos los asesinatos y delitos graves han aumentado. Esa es una muestra clara de que simplemente la criminalidad organizada toma esos mensajes, sabe exactamente lo que está pasando y que evidentemente son temas que no le van a afectar. Por lo tanto, es ahí donde uno está empoderando a las organizaciones criminales a través de la inepcia en la labor legislativa. Y ese es un problema que hasta ahora tenemos. Dicho sea de paso, mire usted cómo hay 88 delitos, por ejemplo, que no son cubiertos por lo que es la detención preliminar. Eso es bastante grave. Entonces, el mensaje que se está dando... 88 delitos, dijo, perdón, 88 delitos que no son cubiertos la detención preliminar. Entonces, ese es un mensaje bastante directo a las organizaciones criminales para decirles, pues, ustedes pueden funcionar sin ningún problema. No hay, acá, pues, utilicen todos los medios que puedan legales para que no sean atrapados y, sobre todo, salir impunes, porque al final lo que se busca es la impunidad. Entonces, ese es un escenario bastante difícil, porque el ciudadano de a pie es el quien paga las consecuencias de todo esto al ser asaltado, asesinado constantemente. Hemos visto que este año, por ejemplo, en enero, mire, se está cerrando con un récord de asesinatos. Y eso es algo que el Perú rara vez ha visto. Hemos tenido, evidentemente, picos bastante importantes, pero nunca hemos llegado a las cifras que tenemos en el mes de enero de 2025. Entonces, si seguimos en esa línea de legislar a favor del crimen organizado, pues tendremos entonces un año 2025 bastante complicado. Comprendo. Este año, estimado doctor, ¿cómo ve usted la relación entre ejecutivo y legislativo? Hay también quienes dicen pues que esta es una relación bastante desequilibrada. El ejecutivo nunca como antes se ha visto tan débil y hoy el Congreso tendría mucho más poder en términos prácticos que el ejecutivo. ¿Cómo ve esa relación entre ejecutivo y legislativo para este año 2025? Bien, en lo que irá de este año 2025, vamos a tener una relación con el Ejecutivo y el Legislativo bastante, digamos, o sea, distante en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que 2026 son las elecciones y a nadie en el Congreso le va a interesar estar cercano al gobierno de turno, de ninguna manera. Dicho sea de paso, ya ustedes ven que, por ejemplo, la bancada de Renovación Popular ya comenzó a tomar distancia, no solamente del gobierno de turno, sino que también de sus aliados que eran Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Entonces, ya hay una distancia, ya están ellos tomando posición de cara a las elecciones de 2026. Y eso es normal. Estamos en un año preelectoral y en este año es donde se definen las posiciones. Lo que va a seguir a partir de abril en adelante puede ser una vacancia también. Pero verán ustedes, los líderes políticos están, sobre todo de Fuerza Popular y APP, están bastante silenciosos, esperando el momento adecuado para, sea dar una vacancia, por ejemplo, lo cual sería lo más probable,
pero por cualquier razón. No hay que olvidar acá que para vacar a un presidente no se necesita grandes, digamos, razones. La Constitución, y tal como lo han interpretado desde el año 2016 en adelante, permite pues que sea un cajón de desastre donde cualquier elemento, cualquier situación que ellos consideren grave, pues pueda ser utilizada como una razón para vacar al presidente. Y eso es parte de la inestabilidad del país, ¿no? Entonces, a partir de ahí ustedes van a ver que ya a la mitad de este año, si es que no hay vacancia, las alianzas que han habido van a comenzar a, pues, distenderse, ¿no? Ya cada vez con cierta lejanía, yo pienso que, por ejemplo, Fuerza Popular van a ser los primeros en tomar distancia del gobierno de la señora Boluarte, y luego vendrá también Alianza para el Progreso. No me extrañaría que, por ejemplo, el ministro que tienen ahora, que es uno de los principales ahí, que es César Vázquez en el Ministerio de Salud, ya en este año, pues él diga ya renuncie o también por estrategia salga del gobierno. No hay que olvidar que él tiene pensado postular al gobierno regional del 2026 de Cajamarca. Entonces, todo ese escenario tiene que ver con lo que se conoce también en ciencias políticas como el pato rengo, ¿no? En este año, pues, ya la señora Dina Boluarte poco a poco va a notar que esas alianzas que habían en el pasado no se van a seguir cumpliendo esto, y únicamente por cuestiones electorales. Ahora, lo que importa acá también es analizar un poco, estimado doctor, cómo se están conformando los próximos candidatos a la presidencia del Perú. Lamentablemente, como usted bien ha señalado, es complicadísimo seguramente esa posibilidad de que el ciudadano pueda buscar, auscultar y decidir sobre 41 candidatos. Y es difícil a veces entre dos. El sistema ha llevado a que se tenga 41 candidatos, 41 posibilidades. ¿Cree que van a ser 41 o más probablemente? Porque hay partidos también que están en proceso de formación. ¿Y qué va a pasar? En todo caso, ¿cómo ve usted cuál va a ser el tablero del ajedrez? ¿Va a haber coaliciones? ¿Irá a haber frentes? Porque tal y como está, lo que único que quedaría claro es que Keiko Fujimori va a sacar una mayoría aplastante o una bancada aplastante en las próximas elecciones, a pesar de que tenga solamente 10 o 12% de electorado que lo apoya, como es lo que dicen según muchas encuestas. Eso le daría pues desproporcionalmente un número de congresistas también, si es que no se logran agrupar un poco los demás partidos políticos. ¿Cómo analiza esas posibilidades de alianzas que pudiera haber entre sectores o partidos políticos que tengan una tendencia quizás similar, ¿no? No igual, pero con algunas similitudes? A ver, de que van a haber coaliciones, las van a haber, es necesario, porque de esos 41 partidos políticos, muy pocos son conocidos a nivel nacional, y el riesgo es de que simplemente no pasen la valla electoral. Entonces, están obligados, forzados a unirse. Yo pienso que van a ser uniones de 3 a 4 partidos, los cuales van a tratar de buscar un oriente ideológico. Hay que recalcar que en el Perú ya la experiencia de izquierda o de extrema izquierda ha sido ahora es rechazada, ¿no? Lo que hemos visto con, por ejemplo, Pedro Castillo o con también Antauro Humala son posiciones extremas, sobre todo la última, en la que ya el pueblo peruano no se siente identificado, pero tampoco se siente identificado con esa derecha o derecha extrema, la cual pues son los partidos un poco tradicionales que conocemos. Entonces acá lo que va a primar es un poco una línea de centro, pero ese centro fuerte, aún en el Perú, no tiene un representante. Es un espacio que está, digamos, vacío y que, digamos, un candidato con ciertas propuestas concretas, digamos, con cierta visión de país y que pueda socializar esas propuestas, puede generar un espacio importante, lo cual debilitaría, evidentemente, la posición de Keiko Fujimori o de Rafael López Aliaga. Eso es un escenario plausible que puede suceder, sobre todo con las experiencias vividas pues estos últimos 10 años, ¿saben? Lo que hemos tenido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, que en el fondo poco o nada han hecho avanzar la economía y la situación del pueblo peruano, que ustedes saben ahora, estamos ya en 28% de pobreza, por ejemplo. Entonces,
Hay que trabajar en eso y hay que buscar otras opciones. Yo creo que el pueblo peruano va en esa tendencia, ¿no? Interesante, autor, el tema económico que ha mencionado. Leía el otro día un libro y decía que más o menos el sueldo mínimo de hace 100 años es equivalente al sueldo mínimo que actualmente se tiene en el Perú. No hemos avanzado Totalmente. nada en 100 años. Pero No, en bueno, 100 años no. dejemos esta nota pesimista. Hay también una frase que leí el otro día, decía, la desesperanza está fundada en lo que sabemos que es nada y la esperanza sobre todo lo que ignoramos, que es todo. Entonces me gustó, no, repito, la desesperanza está fundada en lo que sabemos que es nada y la esperanza sobre todo lo que ignoramos, que es todo. Entonces, en ese sentido, hay muchos candidatos que seguramente están allí y que no se sabe. En las encuestas tienden a sacar solamente también, yo creo que hay una manipulación, siempre la ha habido, porque recuerdan la elección Pero eso es anterior, salía, se exactamente. acuerdo, un ex arquero, salía ahí como con 20% a estas alturas del partido, Así es. y al final ni siquiera pasó la valla, creo, sacó muy poco. Muy ¿Qué poco, sí. nombres le vienen a la cabeza que pueden dar que hablar o pueden ser, en todo caso, la gente debería empezar a mirar también y a seguir de cara a las próximas elecciones? Yo lo que recomendaría es que el pueblo peruano debe tomar conciencia de que ya anteriormente se han equivocado bastante, pero no solo eso, sino que también el mensaje va a aquellos que toman la opción política. Como lo decía al inicio, el espacio político se ha visto como un espacio donde cualquiera, y digo cualquiera en el sentido más amplio del término, puede llegar. Entonces, todo el mundo dice, yo puedo ser presidente, nada más porque la Constitución lo permite, pero hay que ser responsable. El tema es eso, hay que ser responsable, hay que tener por lo menos una visión de país. No es porque uno piense que puede ser presidente que ya ahí se acabó. La gestión pública es complicada, es enorme, es grande, y sobre todo la formación que debe tener el candidato debe ser sólida, que le permita pues tener esa posición fuerte, sobre todo frente a la corrupción, que es uno de los problemas. Usted sabe, mire, los 5 presidentes anteriores, ¿por qué han caído? Por eso, están cayendo por corrupción. Entonces, es un problema que parece que en el Perú no se ha entendido y es un tema importante de remarcar. ¿Sabe por qué? Porque mire, el punto acá es de que se ha banalizado tanto la justicia y tenemos ahí pues siempre un elenco de abogados que salen a negar lo innegable y Lo sobre obvio. todo a banalizar los actos de corrupción. ¿Ah? Tanto así que cualquiera que los escuche dirá pues, oye, pero si puedo ir y me agarran, pues ya tengo un abogado que me defienda y hasta que termine pues ya, o sea, ya pasarán 10, 15 años, no pasa nada. Entonces, ese es el problema de nuestro país. No solamente la irresponsabilidad para asumir una función pública, sino que también la impunidad que genera todo este sistema que, como cual estamos viendo todos los días pues en los medios de comunicación y lo que hace que la gente piense que es fácil. Por lo tanto, eso debilita la institucionalidad, ¿no? Ese es el mensaje que quisiera dar a mis compatriotas, sobre todo en lo que viene de estas elecciones. Entonces, resumiendo, eso sería saber escoger, que tenga el candidato cualidades profesionales. Así Quizás es. también alguien me decía, hablaba con Mesías Guevara el otro día y me decía, necesita calidad profesional, calidad técnica y calidad moral. Creo que ese Así es. aspecto moral es fundamental, ¿no? Ahí La la moral gente sobre tiene todo. ¿Sabe? Porque acá, mire, quien llega al poder se va a encontrar que tiene que manejar millones y millones de soles, de dinero, o sea, tiene el poder. Y eso lo lleva a qué, lo hemos visto ya, a lo clásico de siempre, tráfico de influencias, corrupción, licitaciones, y todo eso hace que al final estemos medrando en el erario del Estado, pues, en desmedro de los más pobres, ¿no? Ese es algo que todavía no hemos tomado conciencia en nuestro país, que la acción política es una acción que debe ser tomada con mucha seriedad y sobre todo responsabilidad. ¿Cuál sería en todo caso, ya para ir terminando, estimado doctor, a su juicio, el principal problema que enfrenta el país actualmente? Para muchos es la criminalidad que ha desbordado, que tiene amenazado a millones de familias.
a gente humilde, a gente con un negocio pequeño, con una bodega, gente que buses que son atacados sin piedad alguna, como si todo lo Sí. que van dentro fuesen criminales por estas bandas delincuenciales que tienen de rodillas a gran parte de la población. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Un Estado de Derecho es así de débil. No hay forma Bueno, de luchar contra el eso. Estado, a ver, Norma, el Estado no es débil. Se le hace débil, que es otra cosa, por la gente que está ahí. Porque el Estado no es débil. El Estado tiene todas las armas para actuar. Y si hubiese voluntad política, se hace. Pero como no hay esa voluntad política, simplemente lo que se hace es debilitar las instituciones. Por ejemplo, mire usted el tema del conflicto que hay entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Entonces, es terrible. Dos instituciones que se supone deben luchar contra el crimen organizado, peleándose entre ellos, ¿no? Eso es algo que no se ve en ninguna parte del mundo. Y eso debería merecer que quienes están a la cabeza de esas instituciones salgan inmediatamente. Porque lo que están haciendo es dar ese mensaje fatal a las organizaciones criminales para decirles, mira, nosotros estamos peleando, tú sigue trabajando ahí, sigue matando. Entonces, eso no puede ser. El Estado no es débil. El Estado se debilita por precisamente estos comportamientos y estas personas que no tienen visión de país y no tienen ninguna idea de cómo enfrentar un problema tan grave. Entonces, ahí vamos de que durante este año 2025 puede haber un incremento de la criminalidad. Eso es lo más seguro. Pero el Perú ya debe precisamente con sus autoridades ponerse de acuerdo y tomar, por ejemplo, casos como la extorsión, el sicariato, todas estas bandas que ya están llegando de esta criminalidad internacional, denominarlas como terrorismo, no urbano, porque eso ya es algo que ya, digamos, ya pasó un poco a la historia, pero terrorismo, ¿por qué? Porque estas bandas ya prácticamente ejecutan a diario. Entonces, ya no solamente los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú las que deben actuar, que son pocas y han sido mermadas durante estos años, sino que también ya la inteligencia nacional, la DINI, se debe tratar como en la época se trató a Sendero Luminoso y encontrarlos donde estén, investigarlos y pues llevarlos delante de la justicia. Ya el nivel de criminalidad ha rebasado todo y es ahí donde debemos hacerlo pues un tema ya de, digamos, de legislación nacional, pero llevándolo al grado de terrorismo, que es donde ya interactúan todas las instituciones del Estado y sobre todo aquellas encargadas de la seguridad nacional. Clarísimo, estimado doctor. Le agradezco por su tiempo, sus palabras finales, por favor, y como siempre, usted sabe, este espacio está abierto para cuando usted así lo decida, y gracias de antemano también por su tiempo. Sus palabras finales. Bueno, miren, hay que ser positivo y optimista, y es verdad. El Perú tiene todas las cualidades para salir adelante, pero depende de, por ejemplo, ahora en el tema electoral, de que los partidos se encuentren en esa unión. Como lo decía, hay una posición de centro importante que se podría encontrar con un plan de gobierno que se respete y que conlleve pues fuerzas positivas, proactivas y sobre todo bastante patriotas a el gobierno del Perú. Eso es por un lado. Y por otro lado, también obrar para que luego no exista la inestabilidad que tenemos con alguien que no considere que haya sido, o sea, que considere que haya sido ganador, pero que se le ha robado las elecciones. Eso no. Ya dejemos que las instituciones hagan su trabajo y sobre todo respetemos los resultados electorales. Creo yo que eso le dará mayor estabilidad a nuestro país. Madurez política y buenas decisiones a la hora de elegir. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su tiempo. Le agradecemos y bueno, con usted hasta otra oportunidad. Gracias y que tenga buenas noches. Muy buenas noches, Norman. Buenas noches a todos y a todos los que nos siguen, por favor no olviden suscribirse, que esto nos ayuda a seguir presentando personalidades como el doctor Jaico, que gentilmente colaboran de manera ad honorem con este programa. Muchísimas gracias, estimado doctor.